Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Ferrato. Esta es la materia Teorías del Arte 2 y la consigna se basa en elegir una obra y tratar de hacer un análisis de acuerdo a todo lo que vimos durante el segundo cuatrimestre y todo el año de la materia Teorías del Arte. Bien, Henri Matisse fue uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX. Se lo conocía como el maestro del color por la audacia de sus experimentos visuales y por la forma que liberó el uso expresivo del color. Se lo caracterizó por la liberación del color. Este uso expresivo del color era para reflejar la sensibilidad moderna, reflejar los sentimientos. Para este artista, Henri Matisse, los colores eran como la armonía en la música. Él estaba convencido que para contemplarlos, los colores están iluminados por la luz del sol, que producía esa conexión con el sol, producía una profunda calma interior. Esta es la biografía breve de Henri Matisse. La obra elegida de Henri Matisse es la obra de la danza. Este autor retoma el ojo de la época y la tensión que había en el traspaso de la vanguardia. El autor vivía en París, en Montparnasse, tenía un aspecto de burgués. Logró llegar a ser un gran empresario de las obras de arte. Bueno, en la pintura de Matisse encontramos varias etapas. Sus primeras pinturas y su aportación relacionada al movimiento Fauve. Nuestra obra está ubicada en el movimiento Fauve. Henri Matisse fue un pintor francés. Henri Matisse fue un pintor francés, es el máximo representante del fauvismo. En la corte del París tuvo un gran éxito y su congregación fue visible a un nuevo movimiento, el fauvismo, que significó la fiera. Sus obras causaron sensación de gesto espontáneo y color puro. Marcaba las pautas de un estilo de vida lleno de vigor expresivo y que se negaba a ser una mera imitación de la naturaleza. Se destacaba entre sus pinturas la ensoñación simbolista del lujo, la calma, la voluptuosidad, cuadro adquirido también por su influencia con el pintor Paul Signac, y cuyas gruesas y cortas pinceladas de intenso color recuerdan precisamente a la técnica divisionista propia de Signac. Esta fusión. La tela inspiraba los cuadros que habían sido los maestros de Matisse y Gustave Moreau. Voy a leer una cita de Matisse. El objetivo de la pintura no es describir la historia, ya que la encontramos en todos los libros. Nosotros tenemos un concepto más elevado de ellas. Con la pintura el artista expresa sus propias visiones interiores. Matisse hacia 1909. Matisse cursó estudios de jurisprudencia, abogacía,
entre 1887 y 1888 en la Universidad de París, que se vieron interrumpidos por una enfermedad que lo retuvo en cama hasta más o menos mediados de 1890. Durante esa época decidió abandonar la carrera de leyes y se formó en las artes plásticas bajo la dirección de Bouguereau. Estudia en Gustave Moreau, Escuela de Bellas Artes. Asistió a los cursos nocturnos y hizo una fuerte amistad con Albert Marquet, un pintor también muy famoso. Él se interesó vivamente por la pintura impresionista. La pintura impresionista. Son las conocidas como las protofauvistas, por la riqueza de su colorido y el grueso empaste, ¿no? Algunos meses decidió basarse en esa pintura y luego estalló lo que vendría a ser la expresión del color, que fue el faudismo. Bueno, ahora vamos a observar, compartiendo pantalla, la obra elegida. Se llama La Danza, y esta es su figura. Bueno, le voy a hacer zoom. Ahí está. Bueno, ahí se ve. En la danza, marca la curva de los brazos desde una colina verde, un fondo azul, y la figura de los cuerpos en naranja y rojo. Define el perfil de la figura de los cuerpos y establece una anatomía esquemática, en forma de un esquema. Lo que él intenta connotar es la expresión del movimiento vivaz, la expresión de la rítmica, la expresión de el movimiento dinámico. La obra original, que se encuentra en el Museo de San Petersburgo, mide 4 metros de ancho y 2,5 de alto. Fue un encargo por un coleccionista ruso multimillonario que se llamó Sergei Skunkin, que lo instaló en su mansión de Moscú junto a la obra que también vamos a trabajar, que se llama La Música. ¿Sí? El artista pintó una primera versión que está conservada en el Museo MoMA, ubicado en la ciudad de Nueva York, a modo de boceto. Sus colores son mucho más claros que la obra original que tuvo este coleccionista de obras famosas, que presenta colores más intensos. Elevó lo que significa en definitiva que elevó la saturación de colores en su obra final. Esta unión refleja, que en forma de enlace, refleja una manifestación vital de unión a los ciclos de la naturaleza. 3 décadas antes, Nietzsche identificó este impulso de esta obra con el dios griego Dionisio, el dios del vino y de la fiesta. Para el filósofo dionisiaco, en la obra late lo espontáneo, la euforia, el entusiasmo, lo que se opone básicamente
a el orden, la lógica, la prudencia, la pureza. Este dios griego, Dionisio, se manifiesta en los rituales y las festividades, en la música. En la música, sus adeptos, ¿cómo decirlo?, sus seguidores, bailan al son de tambores, cascabeles y flautas. Fiestas, celebran fiestas en las que corre el vino y llegan hasta tal punto de la ebriedad. Esta es una afirmación que se la compara a la obra y la vida que late en esta obra de la danza. También se la ha relacionado con la consagración de la primavera. Es un ballet característico de la cultura rusa, el ballet de Stravinsky, que se estrenó años después en el Teatro de Helios de París, en esta obra la acompañan la danza de las doncellas, 4 doncellas, en el que el compositor evoca a esta obra característica de Henri Matisse, evoca lo dionisiaco en esta danza. El estreno de esta obra de Stravinsky provocó en el público la misma violencia indignada que brotaría el mismo año ante esta obra de arte moderno de Henri Matisse. Ahora, si bien su público logró captar la esencia de Matisse en querer relacionar el color y el sentimiento, la prensa y los visitantes habían mostrado un asombro negativo ante las obras de los fauvistas, de las fieras, y situándonos en el ojo de la época donde aún abordaba el realismo. Henri Matisse también toma, por sus diferentes viajes hacia la parte de África, toma el arte primitivo como una esencia del arte primitivo. Por eso se lo cataloga de bárbaro. Fue declarado culpable y también lo catalogaron como una parodia a otras formas de arte que surgieron mucho antes y ardieron, más que nada, ardieron estas críticas por el desnudo. Matisse dedicó su carrera a investigar el cuerpo desnudo, lo tomó como un punto de referencia y como un hilo conductor en sus obras. Él experimentó la desnudez femenina. En esta experimentación, la investigación del cuerpo, él trataba de unificar este movimiento que quería trazar junto a Picasso y otros pintores en esta época, los cuerpos, y experimentó con mujeres pagas para extraer de la realidad cosas, pero sin llegar a ser una obra realista. En la danza se ven los cuerpos y el fondo plano, el fondo todo de un mismo color. Por eso
liberación del color, usar la potencia de cada color. Matisse es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Se lo conocía como el maestro del color por la audacia de sus experimentos visuales, por la forma que liberó el uso expresivo del color, para reflejar la sensibilidad moderna de esa época. Para este artista, los colores eran como la armonía en la música, por eso dedicó varias obras a la danza y a la música, queriendo a través del color reflejar el sentimiento humano. Para este artista, los colores eran como una calma profunda interior. En esta obra, la danza explota el efecto calmante del color. Tenía fe en que la gente encontraría la paz y tranquilidad en los cuadros. Amaba los placeres, por eso dedicó su vida a estudiar el cuerpo femenino. Amaba los placeres sexuales de la vida, la belleza de las modelos que le sirvieron para sus cuadros y la exuberancia de la naturaleza, de forma que el artista compartía su entusiasmo por la vida con las personas con mucha convicción. Matisse decía: un solo tono no es más que color, dos tonos son un acorde, son vida. Una célebre frase que dijo, una cita textual. ¿Cuántas versiones existen en este cuadro? Hasta ahora se conocen dos versiones. Una primera en 1909 y una segunda en 1910. La primera, sin la intensificación del color, en el MoMA en el Museo de MoMA, y la segunda, de 1810, un color más intenso, un color muy saturado, y está ubicada en el Hermitage de San Petersburgo, un museo que cuenta más de 4.000 obras de arte de toda la historia universal artística europea, y ahí se encuentran los cuadros de Matisse. Este cuadro de la danza y el cuadro de la música también. Elegí esta obra, la danza, porque representa un interés y una afinidad con la carrera que elegí. Me gusta cómo, más allá del me gusta, el autor quiso reflejar una rebeldía en la época, por eso fue muy rechazado, el fondo y la figura plana. Pero en esta obra en especial, pareciera que hay un poco de volumen en los cuerpos, debido a la posición de los brazos y la posición de los participantes. Los participantes están en una danza ligada a lo ritual, por eso lo relaciono con los viajes que hizo Matisse a África y cómo él apreció la cultura de los colores y quiso marcar en su línea artística la libertad del color, y también tomó lo ritual de las tribus, y esto se refleja en la obra. Lo ritual, las danzas circulares, que tienen que ver con lo prehistórico, lo de las tribus, la danza espiralada como los círculos. Se dice que Matisse tomó su inspiración en el cuadro de las bañistas, y por eso también origina la idea de la danza, toma una inspiración del cuadro de las bañistas, de Cézanne, y ahí es donde encuentra esta inspiración y otras que realizó en este cuadro para plasmar la esencia de su estilo.
¿Cómo está realizada esta composición? Esta composición de la obra de Matisse. Matisse no tenía como objetivo primordial el descubrir una forma realista, como se veía realmente el círculo de las bailarinas, sino como este círculo en su cuadro no plasma ni un detalle del cielo, ni un detalle de la tierra, sino que nos da un lugar ideal a la imaginación, ¿no? Él buscaba lo abstracto, la forma oval inclinada hacia la derecha del conjunto sugiere un movimiento similar al sentido de las agujas del reloj y acentúa el ímpetu irregular del cuadro. Entre la figura, en el extremo izquierdo de la composición, y su vecina derecha existe una considerable distancia para rellenar el vacío resultante y restaurar la hilera de las manos. Se precipita hacia la mano que le da la otra, moviéndose hacia atrás y tratando de, en lo posible, de no frenar este movimiento al que se ve forzado en el fondo del contacto. Se dice que no, en esta obra no están firmemente enlazados con sus manos, sino que el autor deja algunas tomas de mano sin este efecto de fuerza, como que no están tomados con fuerza, están sutilmente agarrados, expresando, connotando también al espectador a observar como que estas bailarinas están invitando a un ojo espectador, ¿no? Como si fuese que todavía hay un espacio para que entre otro participante a esta danza. La danza también se dice que está inspirada en una obra que se llama La danza de la humanidad mucho más antigua, que esa sí está reflejada en el realismo, porque es una obra barroca mucho más antigua. Dicen que está inspirada, pero lo que tiene esta obra es que la cabeza de los participantes está orientada hacia el piso, ¿no? Como que tiene cierta afinidad al fondo verde de la naturaleza, a lo terrenal, a la tierra. Estas 5 figuras femeninas tienen un contorno firme y sus cuerpos ligeramente deformados debido a la posición en la que están inversas en esta colina verde, al poder del ritmo que las consume. Es como que están en una experiencia de excitación en la danza. Las manos, se dice también, algunos connotan una forma de corazón para, para flotar. Los bailarines, un corazón ovalado, ¿no? También se dice que hay una connotación de que los bailarines están flotando, parecen flotar ya que se dejan llevar por un ritmo. El encuadre es muy innovador. Esta escena aparece con los personajes en la parte como que sus hombros intentan proyectar sus cabezas hacia adelante, ¿no? Es como lo más innovador de la obra. El retrato a una conciencia corporal, ¿no? Y las manos no por debajo, sino por encima del cuerpo, reflejando un movimiento genuino en la danza. ¿Qué significa para Matisse la danza? Para Matisse, la danza, el baile, personifica el ritmo, la alegría de vivir. Eso se transmite de forma contagiosa e inconsciente. En esta obra, el baile circular está presente en el arte de lo más recóndito de la antigüedad. Ese sentimiento de unión crea una protección, una fuerza, una conexión con un mundo interno, un mundo espiritual y mágico, que está relacionada a las primeras representaciones y lo mágico a lo prehistórico, ¿no? También.
Matisse, debido a sus viajes y recorridos por África, está realmente fascinado con la obra primitiva, el arte primitivo. En su cuadro podemos observar una escena tan simple, pero que posee un movimiento extraordinario, hasta exagerado, ¿no? ¿Qué significan los colores en esta obra? Los colores denotan el azul, el fondo del cielo, la carne, el marrón y el contorneado naranja, y la naturaleza con verde. Con estos colores, el artista logra asociar emociones térmicas y emocionales. Colores calientes se asocian a la vida, a la alegría y a la vitalidad, y colores fríos como el azul, solamente un contraste, una tranquilidad. Sus primeros espectadores no lograban encontrarle gracia a esta composición, solo veían 5 figuras con la esencia de la mujer. En las primeras imágenes, los primeros observadores de la época lograron asociar a esta pintura con, como si fuesen muñecas de papel, ¿no? Por la posición de los brazos y cómo